que le dieron y si tenemos que hacer algo desde la cátedra para revisarlo. Bueno, profe, gracias. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces con... Profe, yo tengo una duda más y no me molesto. Con respecto a la fecha de los parciales, ¿sabe usted cuándo va a ser? No, todavía no, todavía no. En general, digamos, tratamos de coordinar con las otras cátedras. Esta materia es anual, en principio nos da alguna posibilidad, digamos, de manejar mejor con respecto a, digamos, las fechas que les toca a las cuatrimestrales, que tienen que cerrar, digamos, en el término del cuatrimestre y se les suele superponer bastante, sobre todo en la última semana. Es algo que lo solemos conversar siempre con los docentes de las otras cátedras de los que estamos, digamos, en la misma etapa, así que no tuve oportunidad de verlo todavía con ellos, pero en cuanto lo podamos tener definido se lo comentamos. No sé si es por algo en Perfecto, particular, profe. digamos, o... Sí, No, era por la duda nada más. Gracias. bien, bueno. Bueno, vamos a largar entonces. Bien, vamos a ver hoy entonces, a partir del conocimiento de la acción, o lo que estuvimos viendo de lo que significa el sismo y sus características, digamos, y su comportamiento, vamos a pasar ahora a ver qué es lo que causa esto, o qué es lo que genera a partir del movimiento en el terreno sobre las construcciones, sobre los edificios. Entonces, un poco, digamos, vamos a comentar las alternativas de la respuesta o qué esperamos como respuesta a estas solicitaciones, a esta acción, y también, digamos, el comportamiento de las construcciones en general y de qué manera el avance en el diseño se va dando a raíz de observar y ver los daños que se suceden sobre las construcciones una vez acontecidos los eventos sísmicos y de qué manera, digamos, vamos avanzando en el conocimiento y en la mejora en el diseño y en las propuestas estructurales. Entonces, lo que podemos decir de la acción, así como lo vimos, que en realidad el sismo lo único que genera es un movimiento sobre la superficie, o sea, un desplazamiento del terreno, ¿sí? ¿Cuánto de importancia tiene esto para las personas? Y bueno, dependerá si ese movimiento se da en una zona muy poblada, más o menos poblada, poco poblada, o sin población, o sea, sin construcciones, ¿sí? O sea que un movimiento del terreno simplemente sin construcciones no genera ninguna afectación, y a partir de allí dependerá del tipo y de la configuración estructural de la construcción el tipo de acción que se vaya a generar. Básicamente lo que sucede es que de estar, digamos, la construcción en una posición de equilibrio, sucedido el movimiento, hay un desplazamiento del terreno en la base, por efecto de la inercia, digamos, la estructura va en su posición de equilibrio. Bueno, a raíz de esto se van a generar fuerzas de inercia que van a actuar sobre la construcción con una distribución que dependerá, digamos, que estará en función de la distribución de las masas, las características de estos elementos, de la rigidez de estos elementos que conectan las masas distribuidas en altura con la fundación, con la base del edificio. Por lo tanto, si hacemos un análisis muy elemental, podemos llevar del caso real a un modelo físico. Podríamos decir, simplificando, si tomamos, digamos, la construcción como un oscilador de un solo grado de libertad, es decir, que tenga movimiento en una sola dirección, adoptamos esto como modelo. Lo que tendríamos, digamos, como acción sería simplemente la historia de aceleraciones o las aceleraciones en el tiempo que se van a dar sobre la base. El elemento de la construcción podemos considerarlo como una masa que está situada a una cierta altura y conectada a la base a través de un elemento, llamémosle columna, con una rigidez determinada, ¿sí? Eventualmente se van a producir efectos de amortiguamiento, esto es gasto de energía en algunas formas de rozamiento, calor, etc.
que también contribuirán a atenuar, digamos, la acción que se da sobre la base, y por lo tanto, a partir de ello, vamos a tener una historia de aceleraciones en el sistema, o una historia de aceleraciones en esta masa. Entonces, este tipo de simplificaciones es la que tratamos de hacer para comprender, digamos, o comprendiendo el fenómeno físico, poder tener la alternativa de modelar luego y hacer algún análisis matemático que permita obtener estas acciones para poder predimensionar, verificar el predimensionado y avanzar en el diseño, en la propuesta de la solución estructural. Entonces, básicamente lo que va a generar el sismo es este movimiento en la base. Todo lo que sucede después sobre la construcción va a venir dado por las características propias de la misma construcción. Entonces vamos a ver que estas fuerzas de inercia que se van a generar van a ser producto de la posición de las masas, que se van a ver aceleradas con esta historia de aceleraciones que se va a dar en cada una de sus posiciones. Luego estas fuerzas de inercia, digamos, a través de los puntos de conexión, irán transmitiéndose hacia los elementos estructurales y llegarán finalmente a la fundación. O sea que lo que vamos a hacer con el análisis es verificar o tratar de obtener las características y las magnitudes de estas fuerzas de inercia y de qué manera luego van a convertirse en esfuerzos internos sobre los elementos estructurales, lo que va a permitir hacer la verificación y confirmar sus dimensiones. Por lo tanto, vamos a hablar de lo siguiente. Para el diseño o para plantear una estructura sismoresistente, debemos respetar una serie de requisitos básicos que ya está, digamos, verificado, dada el análisis de las experiencias sobre la cuantiosa cantidad de sismos, digamos, que han generado inconvenientes sobre las construcciones y acciones sobre las construcciones. Vamos a ver que al margen del cálculo y el dimensionamiento que podamos hacer, si no partimos de un buen diseño o de un diseño que contemple estos requisitos, no habrá cálculo que soporte o dimensionamiento que soporte la acción y aparecerán las fallas. Entonces, en el caso del sismo es muy importante que al margen de para que el funcionamiento sea conveniente y la respuesta que tengamos en la construcción sea satisfactoria. Dentro de estos requisitos podemos nombrar simplicidad, es decir, debemos buscar la manera más simple y más directa de que las acciones, digamos, de las cargas que se generan lleguen a la fundación intercambio de acción entre algunos ejemplos. Que haya uniformidad, es decir, que busquemos de alguna manera uniformidad y simetría, comparten un poco el concepto, tener una distribución uniforme de rigideces que permitan lograr simetría dentro de la estructura. Eso asegura un comportamiento uniforme. De manera más sobrecargado que otros por asimetrías que se puedan dar. Hay un concepto de la redundancia, es decir, en el dimensionamiento, en la propuesta, en el diseño estructural, vamos a tratar de que haya muchos elementos que tengan capacidad de funcionar y de reaccionar ante esta acción, ya que confiar toda la resistencia a pocos elementos puede hacer que ante la falla de alguno de ellos, sea por diseño, sea por defectos de construcción, no tengamos muchas alternativas de dónde la estructura, digamos, encontrará capacidad para resistir. Entonces el hecho de generar redundancia, de generar una distribución importante, digamos, de la acción, hace que tengamos más elementos que puedan llegar a dar respuesta ante la falla o el inconveniente en alguno de ellos. En general vamos a buscar plantear elementos de resistencia y que ofrezcan rigidez en dos direcciones como mínimo, en general dos direcciones perpendiculares entre sí,
y que en general coinciden con las direcciones principales del edificio que estemos analizando. Asimismo, vamos a buscar dotar de resistencia y de rigidez torsional. Vamos a ver que lo que sucede con la acción es que a partir de ese movimiento en la base, dependiendo de la distribución de masas en altura, se van a generar efectos de torsión por, digamos, no coincidencia de los centros de masa con los centros de rigidez o de torsión, que son producto, digamos, del diseño estructural propiamente. Entonces, vamos a buscar achicar o minimizar esas excentricidades y, por otro lado, dotar a la estructura de elementos que ofrezcan rigidez ante las torsiones que se van a generar. Si hablamos de simplicidad, nos estamos refiriendo a esto. Van a haber muchos casos, y en general me pasa que cuando comenzamos el curso y empezamos a hablar de estas cuestiones, ustedes, los estudiantes, empiezan a mirar o a ver o recordar, yo vi tal estructura, tal caso, o yo paso siempre caminando por tal obra y veo que pasa lo siguiente, suelen aportar fotos, bueno, siempre hacemos comentarios y enriquece bastante, digamos, estos conceptos. Es muy común ver situaciones como estas, ¿sí? Columnas que, digamos, tienen una continuidad importante en los pisos en altura, pero que no se conectan directamente con la fundación, ¿bien? ¿Esto qué hace? Bueno, que todas las cargas que viene tomando la columna, por la rigidez que ofrece, digamos, al impedir la deformación, por ejemplo, de este elemento viga o de esta losa, en cada nivel va a tomar carga, va a recibir carga importante, y cuando llega, en este caso sobre planta baja, resulta que no tiene continuidad para descargar directo a la fundación. ¿Qué tiene que hacer, digamos, toda esa carga? Viajar, conectarse a través del elemento viga y recién allí poder bajar por las columnas más próximas y descargar en la fundación. Este recorrido, este viaje, viaje tortuoso que de alguna manera le generamos a las cargas para que llegue a la fundación, en general lo que genera son inconvenientes, son malos funcionamientos, mal comportamiento en realidad ante el tipo de acción del sismo. Bien. Solamente por hacer una cuenta, si quieren, digamos, arriesgamos algún valor, en pórticos típicos de estructuras, digamos, de edificios de departamento en general, estas luces serán 4 o 5 metros si quieren, ¿sí? O sea que tendríamos entre columnas acá unos 10 metros. Supónganse que el área de influencia en el otro sentido sea de unos 4 o 5 metros también, como para una regularidad en la distribución de luces. O sea, estamos hablando tranquilamente de unos 50 metros cuadrados de área de influencia de carga sobre esta columna. Si a esto, bueno, si consideramos un área de influencia, tomaríamos la mitad de eso, nos quedemos con 25 toneladas por nivel. Si a su vez esto, 25 metros cuadrados de superficie, consideremos a 1,2 toneladas por metro cuadrado, después vamos a verificar este dato, tendríamos unas 25 toneladas por nivel. Por 1, 2, 3, 4 niveles estamos hablando de 100 toneladas, ¿sí? Cualquier número rápido que puedan hacer ustedes, una carga puntual de 100 toneladas sobre una viga que tiene 10 metros de longitud, díganme ustedes qué altura de viga sería necesario para que, sin hablar del comportamiento dinámico, digamos, solamente